Si ustedes tienen todavía un mínimo de dignidad y respeto, cese a su viceconsejero, a su vicepresidente, por esas declaraciones miserables que hizo ayer. Pero no lo va a hacer, no lo va a hacer. ¿Sabe por qué? Porque su mandato no le queda ni una pizca de vergüenza ni una pizca de humanidad. No voy a seguir su juego. Ya me comprometí con usted a no seguir su tendencia pistolera. Piense que cada persona mayor en Madrid es un multimillonario. Verá cómo le trata con más respeto y con más educación. Le pido dignidad y respeto. Dígale a su vicepresidente que pida perdón y que se vaya. Imagino, señor Lobato, que por coherencia política, al acabar este pleno, usted irá a registrar una comisión de investigación al Congreso de los Diputados. ¿Verdad? Nosotros acordamos una comisión de estudio y por eso ustedes en la mesa no votaron en contra de esta comisión de estudio. ¿Me lo pueden explicar por qué ahora se escandalizan? ¿Qué hacen ustedes tratando con la izquierda? Es que esta gente les llama ultraderecha. Esta gente querrían ilegalizarles a ustedes. ¿Se puede saber cómo se ponen de la mano de la izquierda para hacer semejante despropósito? El consejero y vicepresidente, como mínimo, se equivocó. Podía haberlo admitido, pero ha preferido negar la mayor. Bien, esto es lo que dijo Enrique Osorio, vicepresidente y consejero de Educación de ese gobierno de la Comunidad de Madrid. Esas muertes sucedieron igual en todo el mundo, con alta incidencia en las personas mayores y especialmente las personas mayores con otras enfermedades. La justicia ha archivado todas las denuncias que se han interpuesto en esta materia, no solo en la Comunidad de Madrid, sino en todos sitios. Por tanto, como esto fue así, y sabemos que fue así, ahora esta comisión yo creo que solo tiene un interés electoral y va a causar un daño innecesario a esas familias que podrán volver a pensar, ¿se podría haber evitado la muerte de mi familiar? Creo que eso las familias ya lo han superado y volver a esto por interés electoral, de verdad que yo creo sinceramente que no es procedente. No es la primera vez del vicepresidente del gobierno Ayuso. ¿Quién es el autor de la frase? Joaquín, ¿quién es Enrique Osorio? Enrique Osorio es un hombre del PP. Su primer cargo importante fue en el 96, Comunidad de Madrid, con Gallardón, le nombraron director general de tributos. Pero duró poco, porque Aznar llegó al gobierno y él se fue al equipo de rato. Duró 4 años. En 2001 vuelve a la comunidad, pero ya ascendido, ya es viceconsejero de Hacienda. Entonces llega el Tamayazo, llega Esperanza Aguirre y en 2003 Osorio se convierte ya en consejero de Hacienda. Por unos meses, solo en funciones, un nanosegundo, pero ya tocó poder. De ahí se movió por varios puestos hasta 2012. Cuando Ignacio González le nombró consejero, y así, de Economía y Hacienda de la Comunidad de Madrid. Que había rumores de que González presuntamente sisaba, lo sabía. Que si le hablaron de dosieres diciendo que González hacía tropelías, le hablaron. Pero él... Esas habladurías, que si había dosieres, que si había... Es que trabajé con él y trabajé muy bien. Y siempre saludaba. Ignacio González se fue, pero Osorio se quedó. Con Cristina Cifuentes fue portavoz del PP. Un portavoz de sangre caliente. El portavoz del PP en la Comunidad de Madrid dice que en Podemos son todos unos pedrastas y unos narcotraficantes. Y por si esto fuera poco, luego les llamó mafia. Que ella nos ha hablado del padrino. Yo le voy a hablar de la mafia. Podemos... Y él ahí seguía. Fue una época complicada. Cifuentes, el máster y él en medio. ¿Y qué decía? Cursó, que ella se examinó, que obtuvo el máster y por tanto no hay en absoluto ningún motivo para la dimisión de la presidenta de la Comunidad de Madrid. Al final lo hubo. Cifuentes dimitió y llegó su gran valedora, Isabel Díaz Ayuso. Le nombró primero consejero de Educación. Su hito, presentar las llamadas becas para ricos. Su día más polémico, cuando culpó al gobierno central de las muertes en pandemia. El gobierno tenía toda la información, tiene las embajadas, tenía los informes de la OMS, que 14.583 personas estarían vivas. Estarían vivas hoy, señorías, estarían vivas. Y parece difícil,
Pero tuvo otro momento de aún menos tacto. Cáritas publicó en marzo este informe, diciendo que en Madrid hay 1,5 millones de pobres. Su respuesta, esta. Le dice, no, en Madrid hay 3 millones de pobres. Y, pues, ¿por dónde estarán? Pues estarán pidiendo ayuda. Desde junio es el vicepresidente de la Comunidad, Blázquez, y es el número 2 de Isabel Díaz Ayuso. Ahora esta comisión yo creo que solo tiene un interés electoral y va a causar un daño innecesario a esas familias que podrán volver a pensar, ¿se podría haber evitado la muerte de mi familiar? Creo que eso las familias ya lo han superado y volver a esto por interés electoral, de verdad que yo creo sinceramente que no es procedente. Se puede intentar aprender con esfuerzo a superar el duelo de la muerte de un familiar en una residencia. Hoy tenemos aquí familiares como María Jesús. Pero desde luego es imposible superar la falta de respeto, de dignidad y la falta de justicia sin conocer la verdad. Y no la queremos conocer por revanchismo, la queremos conocer para que no vuelva a pasar nunca lo que pasó. Le pido dignidad y respeto. Dígale a su vicepresidente, a quien preside cuando usted está fuera, dígale que pida disculpas y que abandone el Gobierno de Madrid. Las dos cosas, que pida perdón y que se vaya. Y usted, señora Ayuso, usted, díganos claramente, señora Ayuso, en esto, ¿usted con quién está? ¿A quién apoya? ¿A su vicepresidente o a los familiares de las víctimas en la residencia? Muchas gracias. Comisión Vox y la Comisión de Estudio de las Residencias, sinceramente, pensamos que no tiene sentido, porque mandamos un mensaje falso a los familiares. El mensaje es, parece que estamos diciendo o sospechando que las muertes que sucedieron se pudieron evitar. Y eso no es cierto. Ahora esta comisión yo creo que solo tiene un interés electoral y va a causar un daño innecesario a esas familias que podrán volver a pensar, ¿se podría haber evitado la muerte de mi familiar? Creo que eso las familias ya lo han superado y volver a esto por interés electoral, de verdad que yo creo sinceramente que no es procedente. Sus señorías mintieron de la forma más cruel, diciendo que las muertes COVID de las residencias se podrían haber resuelto por este Gobierno. No les importó hacer daño a esas familias por sus intereses. Silencio, por favor. No les importó. Dejen de interrumpir el pleno, por favor. No les importó hacer daño a las familias por sus intereses políticos. Eso es ser miserable, eso es vergonzoso y deberían haber dimitido. Señorías, silencio, silencio, señor Sánchez. Silencio, señor Sánchez, primera llamada al orden. Respeten al orador. Hemos escuchado a la señora Huertas. Señor Sánchez, silencio. Señor Sánchez, segunda llamada al orden. Esa mentira les falló y los madrileños han superado su mentira. Y ahora esos políticos despiadados que mintieron a los madrileños me quieren encasquetar a mí su falta de humanidad. Mis declaraciones están en la web y están transcritas y a ellas me remito. Estoy harto de que cambien lo que digo para hacer política cutre. Y ahora... Señora García, por favor, le ruego controle a su grupo parlamentario. Esto es inadmisible. Esto es, señorías, inadmisible. Es una vergüenza para el pueblo de Madrid al que representamos. Le ruego, por favor, señorías, dejen de interrumpir el pleno con gritos
y con puñetazos. Dejen de usar la violencia en el Pleno de la Asamblea de Madrid y escuchen al señor vicepresidente como estoy hablando, como hemos escuchado a la señora Huertas y a los anteriores oradores. Y 10 minutos. Alberto Reyero, buenas noches. Hola, buenas noches. El señor Reyero fue consejero de Políticas Sociales de la Comunidad de Madrid. Precisamente renunció al cargo por no estar de acuerdo con ese protocolo de la vergüenza que, recordemos, evitó que miles de ancianos recibieran asistencia médica en los días más crudos y más oscuros de la pandemia. Al menos 7.291 personas murieron en las residencias sin asistencia médica de ningún tipo. Morirán de forma indigna. Alberto Reyero es el libro que ha escrito relatando lo vivido aquellos días y precisamente el título del libro es una frase textual que escribe usted al consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, que por cierto sigue siéndolo a día de hoy. Sí, es una frase que yo escribí el día 22 de marzo, el día después de haber conocido la primera versión del protocolo que me enseñaron un sábado cuando visité las oficinas de la agencia que se encarga de coordinar las residencias públicas de la región. ¿Qué personas, señor Reyero, quedaban excluidas de recibir asistencia médica? Para que nos hagamos una idea. Bueno, pues la traducción de lo que decía ese protocolo es que las personas con un nivel 2 o 3 de dependencia quedaban excluidas, que para que nos entendamos pueden ser personas con un grado de dependencia, pero que son autónomas en su vida diaria. Y como puso un ejemplo que puso una directora de una residencia que acudió a la comisión de investigación, a la asamblea, una persona con silla de ruedas que estuviera en una residencia ya quedaba excluida de la derivación al hospital. Estas personas, quiero insistir en esto porque yo creo que es muy crudo y quizá no hemos reflexionado lo suficiente sobre este asunto, no recibían asistencia médica de ningún tipo a pesar de estar infectadas y a pesar de estar sufriendo una neumonía en el más común de los casos, eso como poco si no venía acompañado de otras dolencias y otras complicaciones, claro. Claro, son personas que normalmente además son personas mayores, con pluripatologías, con enfermedades diversas, y yo no diría tanto como que no recibieron asistencia de ningún tipo, porque recibieron la asistencia que les pudieron prestar en las propias residencias. Hay residencias más equipadas, otras menos equipadas, y en el mejor de los casos, bueno, pues lo que se les ofreció es morfina y sedación. Sí, quizá no me he expresado bien, me refería a asistencia hospitalaria. Tiene usted razón, no fueron derivados a ningún hospital para ser debidamente atendidos o ser ingresados en una UCI, ¿no? ¿Tenía algo que ver la edad en ese protocolo, en ese criterio? Pues en principio no, eran criterios de discapacidad y de dependencia los que al final eran los que hacían que se pudiera cribar las personas que podían ser trasladadas a un hospital. Eso es lo que decía ese protocolo, el protocolo del día 20, que es el más impactante de las distintas versiones que fueron enviando. ¿Quién firma, quién avala ese protocolo? ¿Pudo, se lo pregunto de otra manera, el consejero de Sanidad no tener ni idea de lo que exigía ese protocolo y de lo que significaba? Bueno, si no hubiera tenido ni idea, con el correo que yo le envié el día 22 se hubiera enterado, pero en cualquier caso ese protocolo lo firmaba un director general de la Consejería de Sanidad, el director general de Coordinación Sociosanitaria, y según declaró también en la comisión de investigación, informó a sus superiores directos, que eran la viceconsejera de Asistencia Sanitaria y el consejero de Sanidad en ese momento. En varias ocasiones se ha intentado impulsar una comisión de investigación sobre este asunto en la Asamblea de Madrid, pero no ha salido adelante porque tanto Partido Popular en el gobierno como Vox, precisamente en esta última ocasión, la misma semana pasada, lo han impedido. Yo quiero recuperar las palabras de la presidenta de la Comunidad de Madrid cuando se intentó impulsar esa comisión de investigación por primera vez. La oímos. Y yo no quiero que se abra una comisión de investigación para decirle a las familias que la muerte de su familia se podía haber evitado porque es mentira. Porque en esos 15 días eso fue un tsunami. En Madrid se trató cada cuerpo, cada cadáver, con cariño, con respeto y con grandísimo dolor. Abrir eso, ¿de qué sirve? Es que no es cierto que ahí hubo dejación. ¿Qué le parecen, señor Reyero, estas declaraciones? Y ya no solo estas declaraciones, sino la actitud del gobierno de la Comunidad de Madrid por, hablemos claro, tapar todo este asunto y todo lo relacionado con ese protocolo. Exactamente, lo único que estoy de acuerdo de lo que dice es que fue un tsunami de verdad.
pero es cierto que en la primera comisión que se abrió, cuando el PP no tenía mayoría, conseguimos que saliera adelante, y en la segunda oportunidad, después de las elecciones de mayo del 2021, con el voto del PP y de Vox, se dio carpetazo precisamente en el momento que iban a asistir los responsables políticos para explicar cuál había sido su gestión durante esos días. Y también decirte, Yélamo, que esa es la razón fundamental por la que yo me decido a publicar este libro, porque no tengo, primero, oportunidad de explicarme ante los ciudadanos, y en segundo lugar porque creo que los familiares y los fallecidos se merecen que les expliquemos qué es lo que pasó. Es decir, que los responsables políticos de ese momento rindamos cuentas. La única posibilidad que tengo para rendir cuentas es mediante la publicación de este libro, porque no tengo la oportunidad de declarar en la Asamblea, como así hubiera sido mi deseo. Y de hecho, cuando me fui en octubre del año 2020, me fui con la esperanza de poder ir a declarar a la Comisión de Investigación de la Asamblea, que creo que es el lugar más adecuado para explicar las cosas, para responder además a las preguntas de todos los diputados, y bueno, pues yo creo que es de asignatura de primer año de rendición de cuentas de un responsable público. Usted habla, señor Reyero, también de una campaña de intoxicación por parte de Ayuso y su equipo. ¿A qué se refiere exactamente? Bueno, pues durante los peores días de la pandemia, yo creo que lo que intentaron es, desde la Puerta del Sol, es buscar un chivo expiatorio, y bueno, pues yo era el responsable de las residencias, y bueno, pues utilizaron, yo ahí pongo ejemplos de determinadas noticias, determinados medios, que lo que hacían era responsabilizarme de lo que estaba pasando en las propias residencias. Eso, una vez que se conocieron los correos que yo envié, mis advertencias que están por escrito y que se conocieron en el mes de junio, aunque las escribí en el mes de marzo, bueno, pues esa campaña se cayó directamente. Una más sobre este asunto, porque nos está esperando alguien también sobre el que quiero preguntarle, porque también tiene una historia dura y difícil en relación con las residencias. ¿Cree usted que, más allá de las responsabilidades políticas, como sociedad hemos querido mirar hacia otro lado? ¿No hemos medido y sentido la trascendencia y la gravedad de este asunto que sufrimos y que cargamos todavía con él y que vivimos durante los peores días de la pandemia? Pues Yélamo, me alegra que plantees este tipo de preguntas, porque además hoy es el Día Internacional de las Personas Mayores, y a lo mejor hoy nos acordamos de las personas mayores cuando nos debíamos acordar durante todos los días. Este es un caso, el caso más extremo de discriminación y de vulneración de derechos. Es lo que denominamos edadismo. Es, bueno, pues pensar que aquellas personas que en ese momento fallecieron, bueno, pues eran personas muy mayores, ya les tocaba realmente, bueno, pues como si le diéramos mucha menor importancia cuando son seres humanos, ciudadanos como el resto. Y por lo tanto, bueno, pues yo creo que toda la sociedad deberíamos rebelarnos, porque bueno, no se pueden vulnerar los derechos de ninguna de las personas que bueno, pues que viven en España, ¿no? Y no por el hecho de tener más años se tienen menos derechos. Este es el caso de discriminación más grave, pero hay casos de discriminación que vivimos en el día a día. Yo creo que ha habido un grito unánime por parte de los mayores de decir somos mayores pero no idiotas, y yo creo que eso es algo que tenemos que ser capaces de superar, ese edadismo que desgraciadamente se ha instalado en la sociedad, y que además yo creo que lo dijo Adela Cortina en un artículo que publicó en El País durante aquellas fechas. Realmente la sociedad española respiró con alivio cuando entendió que la epidemia sobre todo afectaba a las personas mayores y no a los niños y jóvenes, como había afectado a la gripe española de 100 años atrás. Yo creo que eso no nos lo podemos permitir como sociedad, y tenemos que luchar entre todos contra esta discriminación a las personas.